en mi presentación, y nuevamente agradezco la invitación. He tenido en todas estas semanas muchísimas llamadas individuales, pero también llamadas colectivas, con todo tipo de empresas. Principalmente he tenido la fortuna de hablar con muchos de los directivos, pero también con las personas que están en las áreas de recursos humanos. Entonces he podido observar una evolución clara en el liderazgo de las personas. Y eso es lo que yo quisiera comentar con ustedes para rumbo al final, que termine yo brevemente de hablar sobre esta evolución, invitarlos a meditar sobre el tipo de líderes, y no importa en la posición que esté uno en la empresa, en la sociedad, en la familia. Finalmente nos toca también ser parte de una familia y parte de un entorno social. Entonces voy a hablar de esta evolución que para mí ha sido una fortuna verla suceder frente a mis ojos, y también ha sido verdaderamente un aprendizaje poder preguntar, poder comentar, poder rebotar con toda esta, pues yo no sé si son más de, quizás estaremos cerca de 70, 80 líderes que he tenido la oportunidad de platicar. Cuando nos enfrentamos a una situación como esta, es una situación inédita, donde a mí me había tocado ya trabajar en crisis, pero ninguna crisis de esta magnitud. Entonces, como que todo el mundo empieza a desempolvar aquellos papeles, aquellas notas, aquellos playbooks de la crisis. Y decir, bueno, pues esta crisis, porque en realidad no sabíamos el tamaño de lo que es el coronavirus y la pandemia y los impactos. Entonces, pues evidentemente desempolvamos lo que tenemos ahí. ¿Y qué empiezo a ver? ¿Qué empiezo a ver? Un estilo de liderazgo muy particular, que les quiero decir que duró relativamente poco tiempo. Del inicio de la pandemia serán 2, 3 semanas. Y es un liderazgo que yo lo caracterizo como un liderazgo independiente. Es decir, yo como líder de una empresa, de una institución, lo primero que me preocupo es que mi institución sobreviva. Y entonces empezamos a tomar acciones rápidas, de corto plazo. ¿A cuántos no les tocó irse a trabajar a casa? ¿No? Trabajo desde casa como pudieran. Yo me acuerdo que una de las empresas, grande, por cierto, en el área agropecuaria, me dice, nunca habíamos mandado a la gente, ni siquiera estaban en nuestros planes mandar a la gente a sus casas, pero como pudieron los enviaron. Es decir, tomaron decisiones porque la necesidad se los impuso. Ya con el tiempo fueron aprendiendo y vieron que eran bastante mejor de lo que pensaban que al principio eran en cuanto a mandar gente a la casa. Igual, entonces la gente se empieza a enfocar en acciones de la empresa. La comunicación de los líderes o entre las diferentes áreas es reactiva. Tenemos que tomar acciones rápidas. Oye, no hay venta por acá, será venta de comercio electrónico. Oye, ¿somos o no una empresa indispensable? ¿Paramos las plantas? ¿No paramos las plantas? Hay comunicación reactiva, no necesariamente en este momento una comunicación pausada, pensada, sino como es normal, frente a lo desconocido, tengo que reaccionar rápido. Tomo acciones de corto plazo. Todo el mundo dice, bueno, voy a cuidar el efectivo, no lo voy a pagar a mis proveedores, ya veremos qué hago mañana, por lo pronto ahorita ahorrar costos, y bueno, yo me preocupo por mis empleados, veré cómo protejo a mis empleados. Pues sí, tengo que mandar a los grupos desprotegidos fuera, los voy a mandar fuera, pero en realidad es una vista interna de la empresa. Es decir, parecería que la empresa o la institución, porque también lo vi que sucedieron en instituciones de educación superior, donde yo estoy muy cerca de ellas, parecería que es un ente independiente, solito, ¿no? Entonces me voy a salvar yo solo. Y esto es la reacción más natural del ser humano, pero también de la empresa. Y como les decía, esta reacción duró de 2 a 3 semanas. Es decir, en los diálogos que tuve con muchos de estos ejecutivos, ejecutivas, durante las primeras 2 o 3 semanas, tú oías que era el 80% de los diálogos era
proteger a su empresa, cuidar a sus activos, cuidar a sus empleados. Pero después empiezo a ver un cambio notable y muy interesante, porque se dan cuenta de que la empresa sola no puede subsistir por mucho tiempo. Entonces empiezan a enfocarse a mirar a sus cadenas de valor y dicen, oye, hay que colaborar con las cadenas de valor. Pues sí, si no le pago a este proveedor, yo estaba cuidando efectivo, pero si no le pago, pues deja tú que no va a surtir, a lo mejor no sobrevive. Entonces tengo que cuidar a mis proveedores. Tengo que, trabajo en lo que puedo yo controlar, pero ya no en la empresa, sino en esa cadena de valor. Empiezo a ver cosas como proyectos de colaboración. Si hacemos esto juntos, con este proveedor o con este cliente, vi ejemplos como en este tipo. Por ejemplo, en una gran cadena de ventas a detalle, pues por el número de personas que tenían en los grupos de edad altos, mayores de 60, 65 años y madres embarazadas, etcétera, pues tuvieron que mandar más de 2,000 personas a casa y de repente se quedaron sin esos puestos de trabajo. Pero por otro lado, la demanda de entrega a domicilio de productos les creció enormemente. Entonces se encontraron con una necesidad muy importante de contratar empleados. Oye, pues ¿con quién puedo trabajar? Pues empezaron a trabajar con una cadena de restaurantes que por la pandemia había tenido que cerrar y esa cadena ya tenía muchas personas, personal, que distribuía a casa. Pues le dijeron, pásame para acá. Prácticamente en 2 semanas estaban contratando a 2,000 personas de esa cadena de restaurantes que no podía operar, pero que aquí eran necesarios. Entonces se encontraron formas de colaborar, ¿no? Por otro lado, también se empezaron a dar cuenta de que más que acciones importantes a corto plazo, tenían que buscar acciones a mediano plazo. Voy a definir en las palabras de algunos de ellos mediano plazo. Las próximas 5 a 6 semanas. Bueno, a unos me dijeron la próxima 3. Vamos a hablar que estaban hablando, las acciones a mediano plazo ya no eran en meses, sino en pocas semanas. Y esas acciones tenían ya que ver en cómo sostener al negocio ya en algo que no se iba a acabar. Es cuando se empiezan a dar mucha cuenta que la pandemia, que apenas estaba empezando, la famosa curva de muertes, contagios, apenas estaba subiendo y empezamos a ver otros países que se salía de control. Entonces, caray, esto va para más largo plazo. Tengo que pensar la forma en sobrevivir, estas acciones. También se dan cuenta de que identifico acciones para capturar oportunidades cercanas de negocio. Y la verdad es que al principio era proteger, pero aquí ya se dieron cuenta que se abre el espacio. Ya mencioné el comercio electrónico. Eso se abrió instantáneamente, se abrió de manera muy clara. Pero también otras categorías de productos o de servicios se destaparon. Por ejemplo, la necesidad de sanitizar fábricas que estaban trabajando por ser importantes. Pues, ¿cuáles son las empresas que pueden hacer esto al nivel que asegure la sanidad de los empleados? Empiezan a surgir, pues, una cantidad de negocios porque sí, desgraciadamente la pandemia ha pegado en muchos aspectos de la economía, pero por otro lado se han abierto enormes oportunidades de negocio, enormes oportunidades de negocio. Fue en esa época, les cuento una historia muy personal, parte de mi rutina diaria, que algún día platicaba con Javi, es pues, hacer ejercicio, ¿no? Yo iba a un gimnasio aquí cercano, muy cercano, pues me quedé, lo cerraron. Bueno, pues el entrenador vino 1 o 2 veces y dije, no, ya con la pandemia no puedes venir. Bueno, al poco tiempo él ya estaba dándome clases por Zoom o por Skype y no sé,
y ya estamos con él. Precisamente hace unos días platicaba con este entrenador que nos hemos hecho buenos amigos, desde antes éramos cercanos, pero hoy ya somos buenos amigos a través de los medios visuales, ya mi esposa también toma, en fin, estamos haciendo ejercicio y decía, licenciado, no tengo ya horas del día, estoy lleno, ya estoy lleno. Entonces ahí estuvimos pensando cómo podía él atender una necesidad justa, digamos, de hacer ejercicio para todas las personas, ¿no? Entonces ahí estuvimos dando ideas. Entonces hay oportunidades de negocio. Y por cierto, si alguien quiere comprar hoy unas pesas, no los va a encontrar. O sea, hay productos que están agotados con una demanda increíble. Entonces es cuando las empresas se empiezan a dar cuenta de que dependen de cadenas de valor para sobrevivir. Entonces pasaron de una primera etapa, independencia, a una segunda etapa, dependencia, de una cadena de valor. Pero para mí esa etapa duró unas 4 o 5 semanas. Y sin embargo, lo que más me ha llamado la atención y lo que más orgullo me da al escuchar a estos individuos es la entrada a una tercera etapa que llamamos de interdependencia. Fíjense ustedes, ¿cuál es el despertar de estos líderes? El despertar de estos líderes es muy claro. ¿Me puedo salvar yo solo? Lo más probable es que no. ¿Me puedo salvar con mi cadena de valor? Pues hay un poco más de posibilidades. ¿Me puedo salvar si el ecosistema económico y social no se salva? Probablemente no. Se dan cuenta, entonces se adopta, de hecho, lo he estado ya leyendo en los documentos de McKinsey, nosotros fuimos uno de los primeros que estuvimos mencionando este tema, se adopta el concepto de ecosistema, es decir, la interdependencia de los seres vivos con su entorno. En este caso, los líderes se dan cuenta de que son interdependientes del ecosistema. Es decir, si yo no me preocupo que sobreviva el mesero del restaurante o el peluquero o las personas que me daban cierto tipo de servicios, y estas personas se convierten en paupérrimos, se convierten posiblemente, ojalá y no, inclusive se impulsan hacia la delincuencia o inclusive cometen actos de desesperación, como puede ser suicidio y otro tipo de cosas que se está dando y que estamos viendo también síntomas de eso en la violencia intrafamiliar, el alcoholismo y otro tipo de situaciones que se están dando. Dicen, caray, si yo no cuido a todo este entorno económico y social, pues mi empresa puede ser que no tenga un futuro, pues cuando menos no tan prometedor. En muchos casos, mi empresa se puede extinguir. Entonces, avanzan a ese liderazgo. A ese liderazgo le hemos llamado liderazgo solidario. Antes el liderazgo solidario se definía con las acciones de líderes en el tema de apoyo social. Sin embargo, lo hemos denominado liderazgo solidario 5.0, porque trasciende más allá de dar caridad o de apoyos al desarrollo de la comunidad, trasciende entender que todos estamos en ese ecosistema, en un mismo barco, en un ecosistema económico, o sea, la sociedad nos tenemos que salvar económicamente como sociedad y social, es decir, responsable hacia los demás. Entonces empiezan a encontrar y empiezo a escuchar un diálogo donde dices, oye, yo tengo que proteger a toda la comunidad. Yo tengo que proteger a mis trabajadores, sí, pero tengo que proteger a mis proveedores, a los proveedores más pequeños. Tengo que proteger al equipo, por ejemplo, que era outsource y que pues venía a limpiar las oficinas o atendía los comedores. Y empiezo a escuchar lenguaje, y esto lo escuché hace unos días, lo cual me siento verdaderamente privilegiado de escucharlo de estos líderes, muchos de ellos, por cierto, ex de la compañía Pepsi, con lo cual también me da gusto, donde dicen, oye, por ejemplo, le preguntamos,
¿tú qué opinas de los empleados de outsource? Pues dices, para mí los tenemos que tratar igual. Y uno dijo, no, yo creo que todavía mejor porque pues están en una situación quizás económica un poco más difícil que otros. Entonces empiezo a ver ese cambio, que ya no hay personas, como dirían los americanos, expendable. Empiezo a ver personas, el poder completo de las personas. Empiezo a ver también que empiezan a enfocar a la compañía. ¿Cuál es el propósito de que esta compañía esté aquí? No es vender este lápiz o lo que sea, es realmente, la verdad, es servir a la sociedad. Empiezan a cambiar inclusive la visión de las empresas. Empiezo a ver redefinición de la visión de las empresas. Empiezo a ver también temas como, oye, y esto es reciente, lo que le estoy diciendo es verdaderamente reciente. Le digo nuevamente, me siento privilegiado de estar viajando esto. Empiezo a ver temas de, oye, yo no voy a, sé que en unas áreas de la compañía me sobra personal, pero en otras áreas de la compañía están sobrecargados. Los voy a reentrenar, voy a ver cómo hago que estas personas que antes estaban especializadas en una cosa, ahora se especialicen y apoyen en otra cosa. Yo no quiero dejar ir a nadie, quiero que todo el mundo se quede. Empiezan a decirme, estamos teniendo programas para acercarnos a la familia. Y la verdad es que estamos viendo que en este tipo de comunicación es una comunicación de líder verdaderamente transparente. Ayer hablaba con un líder y después hablé con una persona que le reportaba al líder. Hablé como con unas horas de diferencia y me decía, oye, estamos muy contentos con este líder porque cada 15 días tiene un town hall y nos da la información correcta, precisa, transparente. Me siento informado, siento que vamos avanzando en la compañía. Y estos líderes también, como les decía, al principio estaban enfocados en el corto plazo cuando eran independientes. Cuando eran dependientes era corto y mediano plazo. Y aquí estos líderes ya empiezan a trabajar en escenarios. Desgraciadamente ninguno de nosotros tenemos una bola de cristal de cómo va a estar el futuro, pero estos líderes empiezan ya a trabajar en escenarios de futuro. Como no hay un escenario, sino hay varios, están trabajando ya en varios escenarios y están empezando en procesos muy claros de transformación de la empresa. Saben que lo que fueron ventajas competitivas del pasado no serán ventajas competitivas del futuro. Saben que proyectos que se estaban haciendo pues ya no son tan relevantes frente a proyectos que se tienen que hacer en el futuro. Saben que tienen que integrar de manera muy rápida acciones que hicieron en el corto plazo. Por ejemplo, me decía uno de ellos, bueno, yo lancé todo el área de comercio electrónico, pero en realidad no está integrada todavía a nuestro sistema de pedidos y todo. Entonces, no hacemos un muy buen trabajo. Entonces, tienen que empezar a entregar áreas, tienen que empezar a integrar áreas. Y la verdad es que están identificando nuevamente oportunidades de negocio al futuro. Quizás para terminar y abrir brevemente a las preguntas yo lo que los quiero invitar es a pensar en este estilo de liderazgo. Un liderazgo que pone a la persona humana al centro, que pone el servicio de la empresa, el propósito de la empresa para el progreso del ser humano. En Japón, por eso le pusimos 5.0, están hablando de esa visión del ser humano o de la sociedad 5.0. De ahí traemos esa idea que dicen en Japón, pongamos al centro, en este caso ellos llaman de poner al centro todas las herramientas digitales al servicio del ser humano. Entonces yo creo que estamos pues viendo el nacimiento de un estilo de liderazgo y me da, repito, para terminar, orgullo escuchar a muchos líderes que hoy sí tienen que hablar de su empresa, pero primero hablan de cómo cuidar ese ecosistema y no solamente hablan, son congruentes con muchas de sus acciones y además son innovadores
en forma de cómo están cuidando a ese ecosistema. Han encontrado que las empresas que redefinan su propósito como un propósito de dar valor, de servir a la sociedad, son las empresas que van a estar en el futuro. Creo que con esto, Javi, si quieres podemos abrir un pequeño espacio para escuchar comentarios. ¿Te parece bien? De acuerdo, Pedro. Vamos a empezar a que si nos ayudan a ir colocando sus preguntas en el chat. Y bueno, les comento que también si por alguna razón alguna de las personas invitadas no pudieron accesar, bueno, estas transmisiones están en redes sociales, se las pueden compartir posteriormente a las personas que no estuvieron en este momento para que lo vean, o también va a estar en el canal de YouTube de Inspirar Coaching, ¿no? Ahí podrán seguir esta plática para que pues también la puedan compartir con más personas. Y vamos a empezar a hacerla, los voy a mover para que también puedan encender cámaras para que los podamos ver a todos. Vamos a pasarlos a... Sí, también pueden ir levantando la mano para hacer las preguntas y igual las podemos hacer en vivo. Ahorita yo les voy a ir dando el acceso a los micrófonos. Hola Javi, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante Eric. Muchas gracias. Pedro, un privilegio escucharte desde los Master Forum de Colegio de Líderes que no tenía el gusto de escuchar. La verdad es que siempre inspirador y padrísimo escuchar tu experiencia y te agradezco mucho. Una pregunta, Pedro. En tu experiencia, este aprendizaje que han tenido los líderes con los que has estado tú en contacto, ¿han sido aprendizajes a los que han caído, digamos, el 20 les ha caído solos o han estado acompañados por algún proceso, por algún coach, por algún mentor? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Más independiente o acompañado? Mira, yo creo que lo que he observado ha sido un proceso de aprendizaje compartido. Si tú recuerdas, trabajó conmigo muchos años Miguel Galván. Junto con él formamos una empresa que ayuda a la transformación. En realidad él la lleva, yo apoyo. Pero frente a esta emergencia, le sugerí que abriéramos un foro. Y empezó como un foro diario y después, pues de acuerdo a la ocupación de las personas, lo hemos bajado de frecuencia. En este foro entonces invitamos a líderes, no solamente a los que trabajamos directamente, sino indirectamente con ellos. La verdad que tuvimos una llegada muy grande de empresas verdaderamente grandes en el país. Es a través de este diálogo y de esta compartir que las personas nos hemos venido acompañando. Sí, te diría, unos van más adelantados que otros. Miguel y yo lo que hemos hecho es, hemos creado una serie de documentos vivos que precisamente vamos captando y enriqueciendo y los vamos publicando. Entonces sí se ha dado esa doble aprendizaje. El que ha avanzado más rápido, el que venía atrás pero que entendió, y entonces lo consolidamos en los diálogos y después publicamos los documentos. Publicamos después de cada sesión un documento. En realidad es un documento vivo que se va enriqueciendo. Entonces, esto que te digo es, yo creo que, pues es ese aprendizaje colectivo. Unos nos lideraron, otros siguieron y a nosotros nos tocó la oportunidad de acompañarlos y sí, pues en algunos casos empujarlos un poquito, ¿no? Pero ese fue el proceso de aprendizaje. Muchas gracias, Pedro. Un gusto escucharte. Gracias, Eric. Muy amable.
quizás otro comentario es, yo les decía que trabajo también con otras instituciones que no solamente son empresas, trabajo también, por ejemplo, con la Universidad Iberoamericana. Y también ha sido interesante observar, eh, prácticamente estoy pensando que el proceso fue muy parecido. Las universidades, por su forma de ser, son un poco más lentas. Pero bueno, en los últimos diálogos que hemos tenido, de hecho hoy en la tarde tengo un diálogo importante con la comisión académica, los veo claramente que ya están pensando más allá de, y es importante la sobrevivencia económica de la universidad, más allá del papel que tendrá la universidad al futuro. Y mucha de la discusión es precisamente cómo la universidad tiene que ser pues, un baluarte para ayudar a la transición de la sociedad hacia estos retos. Desde luego todos los temas técnicos de aprendizaje a distancia y todo, pero yo te diría el 60-40 de la discusión es el rol que tendrán que jugar las universidades al futuro. Y me decía uno de los padres jesuitas, tenemos nosotros la responsabilidad de reintegrar al ser humano como un ser humano completo, porque la verdad es que tuvimos también un proceso de escucha de los seres humanos, los que están encerrados, los que salen, y estamos encontrando seres humanos que sí están haciéndose preguntas muy profundas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué sirvo? En algunos casos son más religiosos. ¿Por qué Dios me mandó esto? Entonces tenemos que reconstruir también al ser humano interno en su espiritualidad. Ya no hablamos de religiosidad, sino realmente del ser humano espiritual. Entonces es otra de las cosas que también me tocó ver en paralelo y bueno, ahí con la fortuna dada mi responsabilidad en la universidad, pues formar parte de estos grupos de trabajo que están dando para adelante esto, que es también algo fundamental. Y sí se los pongo alerta, porque hay temas profundos, les decía yo, pero también hay temas que están afectando inclusive las relaciones humanas, por ejemplo, la falta de intimidad de los que están trabajando en el hogar, espacios pequeños, la inseguridad hacia el futuro, no sé qué me va a pasar, no sé qué me trae el futuro, deja tú si tengo no trabajo, eso es muy importante, pero me voy a enfermar o no me voy a enfermar. Eso está causando niveles de angustia muy fuertes. Entonces también es otro aspecto en que las instituciones están despertando y están trabajando. Vamos a recibir una vez que esto termine, cuando termine, muchas empresas ya hablan de, por ejemplo, administrativos regresando a final de año, diciembre, vamos a recibir personas cambiadas profundamente. Entonces es una reflexión que también hay que hacer y nuevamente tengo el privilegio y el gusto y la oportunidad que me llena de humildad de poder trabajar en instituciones que están ya pensando en esto. Pedro, Paco Villicaña por acá, hola, saludos a todos. Hola Paco. ¿Cómo estás? Oye, como siempre, Bien, un placer saludarte. escucharte. Igualmente, gracias. Y pues siguiendo tu línea de pensamiento, creo que el momento que nos toca vivir, como ya lo mencionaste, nos está obligando a redefinir muchos principios que dábamos por hecho como líderes, como responsables de equipos de trabajo, como colaboradores en una organización, pero sí creo que también nos está permitiendo sacar en la mayor o menor medida mucho de los aprendizajes, al menos que yo he tenido la oportunidad de capitalizar a través de los años, porque las organizaciones grandes, medianas y pequeñas, los líderes de las organizaciones, nunca tuvimos un manual de qué hacer en casos como este. Pero creo que algo que ha subrayado mucho es esa conciencia de 360 grados o ese manejo holístico de lo que tenemos que tomar en cuenta se vuelve fundamental. En mi caso particular, el poder encontrar hoy esa tranquilidad de diseñar o planear, como alguna vez nos lo mencionaste, ¿no? Viendo el diablo a los ojos, pintar el peor escenario que pudiéramos tener y regresarnos al hoy para plantear una alternativa, ha sido fundamental. Creo que eso influye confianza con diferentes socios, con inversionistas, con clientes particularmente, pero creo que es muy importante el rol en este momento que hemos tenido la oportunidad muchos de aprender junto contigo en nuestra experiencia, de dar esa tranquilidad, porque finalmente los que van a salir fortalecidos, creo yo seriamente, somos los que estamos preparados para poder navegar en este momento con una actitud
hacia adelante y buscando el cómo sí, el cómo capitalizar estas oportunidades. Mucha gente con la que yo trato todos los días está derrotada, anímicamente destrozada, emocionalmente confundida, tenga o no tenga trabajo, la incertidumbre de la enfermedad como tal los tiene desgastados y el 80% de su tiempo está en la preocupación, no en la acción. Entonces, mi rol hoy se ha transformado dramáticamente en el buscar el cómo sí, escuchar todas las versiones, descargar emocionalmente todo lo que pueda ser algo no útil y quedarme con lo que debemos de hacer. Entonces, creo que mucho de lo que mencionaste en lo que nos tocó vivir juntos, pues hoy, gracias a Dios, cobra relevancia y pues eso es una responsabilidad que tenemos con el país y con nuestras familias, con las empresas. Claro. Mira, Paco, gracias por los comentarios. Yo creo que partiste de un comentario fundamental y es los valores y principios de la empresa. Esos son la guía, ese es el ancla de la cual debemos de partir. Porque si dejamos de lado los valores y principios, estamos a la deriva. Pero ya siendo el siguiente paso, también lo mencionaste y quiero nada más así ponerlos muy claros. Hay que probar, hay que cuestionar todo lo que son los supuestos que teníamos antes, ¿no? Los supuestos corporativos. Oye, yo no puedo hacer este negocio si no viajo y voy a ver al cliente. Pues ¿sabes qué? No puedes viajar. ¿Será necesario viajar en el futuro? ¿No? Oye, imposible trabajar desde casa, pues estamos muchos trabajando desde casa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son aquellos supuestos que ya no son relevantes? Pero también del otro lado dijiste, hay nuevos supuestos que son relevantes. Entonces, tenemos que partir, y no importa en qué posición de la empresa estás, eso no es tan importante. Tenemos que tener esa actitud de cuestionar lo que creíamos que en el pasado funcionaba y que ya no funciona en el futuro, ¿no? Y tenemos que adoptar nuevos principios. Entonces, es un primero. Segundo, dijiste otro tema fundamental. No nos había tocado vivir esto. Una de las herramientas básicas que usábamos en el pasado era el corporate benchmarking. Voy a hacer un benchmark. Pues porque el pasado era relativamente predictor del futuro. Nunca fue así del 100, pero bueno, algo nos ayudaba. Hoy el futuro no sabemos cuál es. Entonces, ¿cómo voy a hacer un benchmark? Pues no hay un benchmark. Entonces, el benchmarking toma un papel secundario. Más bien, se reemplaza por una capacidad de ir aprendiendo juntos y de ir compartiendo. El liderazgo solidario también es compartir lo que voy aprendiendo, ¿no? Y después de eso, lo que nos dice es, me decías tú, Paco, oye, pues tenemos que pensar qué hacer hacia el futuro. Y la verdad es que tenemos que reinventar las estrategias corporativas con innovación. O sea, las estrategias corporativas tienen que ser diferentes. Me decía uno de tus ex colegas, llevábamos en mi empresa 3 años peleándonos si podíamos o no abrir una tienda virtual. La abrí en 3 días. Que funciona perfecto, ¿no? Pero ya estamos ahí, ¿no? Ya estamos ahí, ¿no? Cambiaron la estrategia, decían, no, es que nunca, nuestro producto no se va a vender. Estratégicamente estaban seguros que no se iba a vender, pues solo se está vendiendo. Y por otro lado, esa estrategia, tenemos un momento de libertad, que es, tenemos la licencia para crear cosas nuevas. Como nunca, la velocidad con que cambiamos ciertas cosas, decía esta empresa que está fuera del país, me decía, pues mandé a todos juntos. Bueno, yo creo que si se los hubiera propuesto antes de la pandemia, me hubieran echado, y eso que soy consejero, me hubieran echado fuera, pero no, eso no es para nosotros, ¿no? Tienen mucha libertad para explorar cosas, pero al final hay un par de conceptos clave que hay que nosotros tenemos que ejemplificar. El primero, tenemos que generar confianza. Frente a esa inseguridad, Paco, me decías, tenemos que darles el rumbo, tenemos que dar confianza. Pero para dar confianza tenemos que ser congruentes entre lo que digo y lo que hago. Entonces, la creación de confianza y congruencia es fundamental. Y está surgiendo otro tema, y este es nuevo, inclusive acaban de crear una palabra, es co-competition, co
competition, es decir, colaboración y con la competencia. Antes la competencia estaba afuera. Te voy a dar un ejemplo claro. Una compañía constructora que, por cierto, está dándole durísimo a hospitales y a todo el tema de telecomunicaciones, que obviamente todos estamos subidos en la red y la red no alcanza, todos están construyendo. Y me decía, pues yo no puedo mover a mis supervisores, pero pues, por otro lado tenía un competidor que tampoco podía mover a los suyos. Pues ya puse, sus supervisores están supervisando mis obras en esa geografía donde yo los puedo llevar y al revés. ¿Cuándo yo iba a pensar que mis supervisores iban a estar supervisando las obras de mi competidor? Pero lo hacemos porque si yo no podría hacerlo, si él no me apoya supervisando mis obras con su equipo. Entonces, de competencia está colaboración, ¿no? Las dos CEOs. Entonces, estamos viviendo tiempos nuevos que al final, repito, lo que estoy viendo es una enorme, sí, es fácil y es ser humano y es normal es ver lo más difícil, como decía, ¿no? El peor escenario. Hay que planearlo, hay que tomarlo en cuenta. Pero también en la tormenta más difícil se abren rayos de luz y hay muchos rayos de luz que se están abriendo. Mira, estaba yo he tratado de comprar cosas, ha sido imposible comprar, por ejemplo, cosas para mejorar mi gimnasio personal. Y no estoy hablando de cosas caras, porque pues, no hay nada. Una pelota pesada, no hay. O sea, es imposible que no pueda comprar una pelota de 3 kilos para hacer ejercicio. No hay tapetes, dices, no es posible. Hay enormes oportunidades de negocio, ¿no? Enormes oportunidades de negocio. Es que gracias por los comentarios. Pedro, muchas gracias. Vamos con Alejandro Ramírez. Adelante, Alejandro. Hola, Alejandro. Gracias. Hola, Pedro, muy buenos días. Un gusto. A nosotros nos ha tocado convivir con ustedes siendo proveedor y la verdad es que siempre es un privilegio escucharte. Yo tengo una pregunta que ya la abordaste un poco en esta última intervención, que es la co-competition. Hoy veo muy claro esa colaboración y se está dando en todos los sectores, pero lo que ha llevado a las empresas al éxito en los últimos años ha sido ese liderazgo agresivo y férreo para ser el mejor y el número uno, y el más preparado y el más fuerte y el de mejor iniciativa, y no tanto la colaboración y pocos viendo ese entorno y ese ecosistema. ¿Cómo ves el futuro en la colaboración de estas empresas? ¿Cómo nos ves? Y aprovecho una segunda pregunta obligada por toda la experiencia que tienes. El rol del entorno político que vivimos en el país, ¿cómo lo ves jugar en la definición de para dónde vamos? Fíjate que en realidad están muy cercanas las dos preguntas, ¿no? Y si quieres abordo lo segundo para entrar a lo primero. Abordo lo segundo porque, pues, por las razones políticas que tengan, esta administración pues, ha decidido no tomar, digamos, el rumbo que han tomado otros gobiernos o otros bancos centrales, que es realmente apoyar e inyectar mucho dinero a la economía en muchas formas. Decidieron no hacerlo, decidieron hacerlo como nos dice el presidente, pues de abajo para arriba. En fin, ese es su enfoque. Entonces, ¿qué vi yo evolucionar precisamente en las cámaras y en los foros? Y voy al tema de colaboración. Primero vi la evolución de, oye, que nos den, que aquí, que el presidente, que quién sabe qué, que el secretario. Vi muchas quejas, inclusive no me hice muy popular en algunos foros porque les dije, ya no estemos hablando de quejar y de pedir, hablemos de qué hacemos. Les tomó un tiempo, pero la verdad es que yo lo que estoy viendo ya es que en las cámaras, en las cúpulas, en las empresas, ya se dieron cuenta de que solamente trabajando juntos para el bien común es como van a salir. Y la verdad es que sí están trabajando muy de cerca. Te voy a dar, por ejemplo, un ejemplo claro que hablaba con, y ahí lo puedo hacer público porque es público, con Bosco de la Vega, el presidente de la CNA, papero de la compañía PepsiCo. Me decía, establecimos todo un programa de distribución de alimentos para las clases más necesitadas, más de 60,000 toneladas de alimentos gratis para las más necesitadas. Lo primero que hicimos fue, oye, gobierno, nos das esto, nos das esto, nos das esto.
Nada, nada. No juzguemos, no nos gusta, pero bueno, esa es la realidad. Hoy el programa está trabajando, pero el programa está trabajando porque se unieron. Ahí sí ya no hay competidor que si yo vendo esto, yo vendo aquello, todos juntos estamos. No hay competidor de líneas transportistas, todas juntas llevamos el producto. No hay competidor de cómo los distribuyo. Entonces, ves que está evolucionando esto. Alejandro tiene razón. ¿Cuánto de esto se va a sostener? No sé, pero sí aprendieron nuevas cosas. Estoy viendo empresas que realmente, te decía, estas empresas que se han cambiado personal, no son directamente competidoras, en ciertas áreas sí, pero lo han hecho. O sea, yo estoy viendo esa despertar de encontrar cosas. Tú no tienes esto, yo sí tengo esto en la cadena de distribución, ¿cómo lo podemos para poder fabricar algo que es necesario para la población? Yo sí tengo esperanza, los he visto literalmente cambiar en su discurso, de que mucho de esto se quede. Y por eso hablaba yo también del propósito de la compañía. Porque sí tienes razón, las compañías defienden, yo voy a ganar, yo voy a hacer esto, yo voy a ser la mejor en esto. Empiezas a ver cambios, inclusive en la definición de para qué está la compañía aquí. Y eso sí lo estoy viendo suceder y me da gusto. Esperamos, digamos, que este sea el inicio de algo, porque al final, y cierro con el comentario político, el sistema actual en México o en cualquier parte del mundo necesita ser cambiado. El sistema político no está dando bienestar a los más necesitados. Y lo estamos viendo en Estados Unidos con las propuestas, lo estamos viendo cómo abandonaron en muchos países a los viejitos, en fin. Entonces hay una necesidad de la sociedad de evolucionar. Y yo espero que la iniciativa privada, dado que en muchos lugares los gobiernos no están siendo líderes, sean quien transformen esto. Y para transformar esto solamente se logra colaborando y teniendo ideas superiores. Esa es mi esperanza y veo destellos por ahí y por allá. Espero que prendan a una luz más brillante. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para Pedro? Por aquí, si ayudan a levantar la mano para activarles el micrófono. Javi, te voy a mandar un link, ahorita no lo tengo, pero te lo envío. Invitamos a un padre jesuita y a una profesora muy distinguida colombiana para hablar del ser humano. Lo vamos a transmitir hoy a las 4 de la tarde. Te envío el link. Okay. Tú tienes muchos escuchas, ¿sí? Te lo envío por si alguien tiene interés. Igual se queda grabado por si el tiempo, el horario no es cómodo, está grabado. De hecho, ya lo grabamos. Y la verdad es que escuchar a esta profesora, que es muy distinguida, y escuchar a uno de los padres jesuitas, el director de la Buena Prensa, que son los que encabezaron el centro de escucha para la población, creo que te da unas dimensiones adicionales para entender el impacto de esta pandemia precisamente en lo más profundo del ser humano. Ahí sí no hablamos, yo hablo algo de empresas, pero en realidad son ellos los que llevan la palabra. Okay. No, con mucho gusto lo compartimos, Pedro. Por aquí, bueno, igual si en lo que alguien hace alguna pregunta, hago en el chat hicieron un comentario, ¿no? Rubén Viniegra dice, excelente Pedro, estoy de acuerdo con la visión y los cambios que se están dando. Estamos viviendo un momento verdaderamente maravilloso para hacer los cambios que sean necesarios para adaptar este momento histórico. Gracias por compartirnos tu experiencia. Igual me gustaría ver si le puedo abrir el micrófono a Rubén y a Hilario por aquí. Adelante, Hilario. Ya listo, tienes activado el micrófono. No se alcanza a escuchar. A ver.
si no desconecta tus auriculares, a veces por eso no se genera bien la comunicación. Como hemos aprendido cosas de la tecnología, ¿no? Sí, de repente la tecnología juega con nosotros. Así es. Mi esposa nunca había tomado clases por Zoom y ya aprendió a tomar clases por Zoom. Sí, ahorita me gustaría el testimonial de Rubén, que por aquí está. A ver, Rubén Viniegra, en lo que queda el audio de Hilario, me gustaría si no, escuchar a Rubén. Adelante, Rubén. Javi, gracias, muy buenos días. Estamos aquí, Rocío y yo estamos aquí, Rocío y yo andamos en la calle. Andamos de vagos por la ciudad. Bueno, teníamos un compromiso y bueno, muy importante, muy impresionante realmente. Estoy gratamente impresionado con la participación de Pedro. Pedro, gracias, no tengo el gusto de conocerte, pero te agradezco. Sinceramente, tus palabras son excelentes, tus conocimientos, tu preparación. Seguro que has hecho muy buena labor para que la gente te esté siguiendo como lo comentas. Y realmente, al escucharte, nos damos cuenta de la veracidad de tu actividad y de cómo apoyas a las empresas. Yo estoy seguro que lo que estamos viviendo, este momento histórico que estamos viviendo, alguna ocasión nosotros proyectamos evacuar la Ciudad de México. Fue un proyecto de locura que dijeron, no, hombre, ¿cómo vamos a evacuar la Ciudad de México? Imagínate que sucediera algo y tuviéramos que evacuar a la Ciudad de México. Y nos pusimos a planear y hacer movimientos para ver cómo podíamos mover en ese tiempo 15 millones de personas que estaban habitando, 17 millones, no recuerdo exactamente cuándo. Y cómo mover a toda esa gente, vehículos, sacarlos, carreteras, provisiones para otras partes, etcétera, todo el movimiento que esto implica. Tú que has hecho la realidad en ese movimiento, en empresas, te das cuenta de que este momento nunca lo imaginamos. Claro. Real, así, pudo haber alguien que soñara, algún día van a tener a toda la gente en su casa. No, ¿cómo crees? Es una locura, no puede ser. Ahora la gente está trabajando de casa, ahora estamos viendo una diferencia en gastos de las empresas, porque antes tenían que estar pagando la luz de las oficinas, bueno, todo lo que esto implica de tener a los empleados en oficinas, y ahora están en las casas. Incluso hay empresas que le están pagando menos y la gente sigue trabajando porque la necesidad existe. Pero si nos damos cuenta de que a la gente lo que yo estaba invirtiendo en el negocio para mantenerlo, se lo puedo transportar a la gente para que me dé mejor rendimiento, pues eso sería sensacional. Y como bien lo comentas, me impresiona la cooperación y la coordinación bueno, esas dos Cs que mencionabas, en la que, oye, necesito que me supervises a la gente de tal parte porque yo no puedo moverme. Y yo te reviso lo de aquí, esa unión entre las empresas, ese trabajo de equipo que nunca nos imaginamos que se fuera a dar. Ese trabajo está cambiando la mentalidad de los empresarios, la mentalidad de toda la gente. Están sucediendo situaciones de los nunca, ¿verdad? Aquí esto no podía ser, esto nadie lo podía hacer, esto nadie lo podía resolver, nadie lo podía imaginar. Y hoy nos estamos en una explosión verdaderamente fabulosa de innovación. Sí, de creatividad, Claro. que no te puedes quedar esperándote a ver si alguien te prende el teléfono o te prende la luz o te prende la computadora. Tienes que actuar, tienes que hacer las cosas para que puedas seguir adelante, si no, te vas a quedar. Claro. Las consecuencias las va a sufrir cada quien. Claro, ¿no? Yo creo que son temas muy claros los que pones sobre la mesa y por eso decía yo que
hoy más que nunca tenemos que planear con esos escenarios amplios y tomar decisiones, como dirían algunos, los no regret. Pues en esta sí no me voy a equivocar, porque sí estamos viviendo decisiones muy importantes. Y hay un valor también, ahora que mencionas, que también hay que dar a los individuos y a los clientes, y es el valor de la sanidad y de la bioseguridad. Es algo que está surgiendo. Ayer lo discutíamos con una empresa agroindustrial donde dice, produce, entre otras cosas, banano, plátano, como le llamamos nosotros, le llaman banano. Decían, oye, están dispuestos a pagar más y verifican que el producto ha sido sanitizado, ha sido transportado en las mejores condiciones. Antes era lo orgánico, ahora es lo orgánico más lo bioseguro. Entonces también estamos cambiando muchas formas. Ahí está un tema de innovación y me decía el director general, pues no sé si vamos a cobrar más o no, pero ciertamente nos va a asegurar un mercado que antes pues apenas estábamos penetrando, que era el mercado europeo. Entonces yo creo que estamos llegando a temas muy profundos y recojo que sí el enfoque correcto debe ser una creatividad y un deseo de innovar y de cambiar, pero siempre poniendo al ser humano al centro. Y creo que con esto, Javi, ¿no? Hemos agotado los horarios, ¿no? Sí, no, deja ver si Hilario alcanza a hacer su comentario, que fue el que tuvo problemas. Con todo gusto. Adelante, Hilario. Sí, no sé si ya me escuchan. Ya te escuchamos. Sí, te escuchamos bueno. Con todo gusto. Sí, gracias. Pedro, te comentaba, yo estoy en la maestría de Dirección Integral de Negocios del Ibero, la primera generación. Sí, así es. Por ahí teníamos una cita que por la pandemia ya no se pudo cumplir. Entonces, es más que nada es enfocado a eso, es nada más, con estos cambios, por ejemplo, de la nueva normalidad, ¿crees que realmente sea conveniente reactivar ahorita pues las actividades con el personal, con todo esto? Te digo porque pues la responsabilidad, ¿no?, que tiene uno ahorita de cuidar a la gente, de estar al pendiente, y con la presión que está ejerciendo el gobierno ya de rápidamente regresar a la nueva normalidad. Es una presión, sí y no. Mira, es interesante porque tu pregunta, antier martes, estuve con 10 CHROs, con 10 cabezas de recursos humanos. Me he estado reuniendo con ellos, esta es la tercera o la cuarta reunión. Les hemos hecho desde la segunda reunión la pregunta de cuándo van a regresar. Los administrativos, porque es que a veces pensamos en que no hay gente trabajando afuera, sí, hay muchos colaboradores en plantas, en centros de distribución que están allá, ¿no? Entonces ellos ya han sufrido cambios para que los cuiden. Pero hablando de los administrativos, ¿qué ha pasado, Hilario? Que cada vez que hablamos, echan más para adelante la fecha. O sea, en realidad, yo creo que una de las posiciones más honestas, todos son honestos, porque son honestos en el sentido que no saben exactamente qué va a pasar, pero una de las posiciones que más me gustó fue, nosotros ya no estamos hablando de fechas, sino de datos. A ver, le decía yo a explícanos qué son datos. Nosotros vamos a regresar cuando las curvas empiecen a caer y tengamos 14 días sin contagios. Es cuando vamos a regresar. Entonces, la realidad es que hoy si me dices, los empleados administrativos, ¿cuándo van a regresar? Después de escuchar a muchas personas, nadie tiene una idea cuándo van a regresar. Pero sí, todos saben que tienen la responsabilidad que tú me estás señalando, y es cuidar al personal. Todos saben y todos hablan, parece que hablan de la misma página. Tenemos la responsabilidad de que la persona esté sana en el centro de trabajo. Y eso, ya sea empresa nacional, que hay varias, o empresa global. El mandato corporativo o local es el mismo. Poner la sanidad de las personas primero. Y eso me da tranquilidad. Y bueno, pues es una discusión que también traemos en nuestra querida universidad, ¿no? ¿Cómo y cuándo regresamos? ¿No? Pregunta abierta todavía. Sí. Bien. Muy bien. Bien, ahora sí, entonces prácticamente con esto estaríamos concluyendo la sesión del día de hoy, ¿no? Seguramente no será la última plática, ¿verdad, Pedro? Por ahí podremos organizar algunas otras, ¿no? Si podemos hay canalizar. interés,
lo veremos con todo gusto, ¿no? Podremos canalizar información que estén buscando y ya lo coordinamos. Entonces, bueno, pues primero que nada agradecerte a ti, Pedro, por permitirnos compartir tus conocimientos, ¿no? A los que estuvieron participando. Esta sesión quedó grabada, por ahí la estaremos subiendo en YouTube, les haremos llegar la liga, ¿no? Y pues agradecerles, ¿no? por la participación. Gracias. Y te mando la liga, otra que también hay una pregunta, te la mando para que nos hagas favor de ponerla, ¿no? Sí, con mucho gusto lo compartimos. Y esto tiene que ver con la persona, ¿no? Esto tiene exclusivamente que ver con la persona, poner la persona al centro. ¿Ok? De acuerdo. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Javi, por dejarme participar en este espacio. Agradezco profundamente las preguntas. Y bueno, pues aquí estaremos en este foro abierto platicando. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Pedro. Saludos a todos. Buen día. Bye.